más allá también, porque los mercados son la economía, el mercado capitalista en este sentido, premia eso, premia la rentabilidad de hoy, no la de 10 años. Estoy muy contento de regresar aquí a la Facultad de Comercio. Yo soy egresado de la facultad de la carrera de Contador Público y trabajé después como profesor 4 años, más o menos 4 años y medio, y luego me retiré para hacer mi doctorado. Y ya después de algo de trabajo y esfuerzo para los que ya han pasado por eso, estoy de regreso con muchos ánimos, con muchas ganas. Extraño estar frente al grupo, la verdad. Entonces ya estoy a partir de enero por ahí, aunque no me lo crean compañeros antes. Pero sí, exacto, se extraña y bueno, estoy muy contento de estar aquí. Lo que les voy a presentar es algo muy breve, es un extracto de lo que estuve haciendo estos años y les voy a explicar un poco la historia, les mostraré algunos de mis resultados principales y las preguntas que tengan con toda confianza, si quieren durante la exposición, si no, al final lo dejamos. Gran parte de mi tema se puede sintetizar en la adopción sustantiva simbólica de prácticas de responsabilidad social empresarial. Eso es lo que significa RSE. Sustantivo simbólico lo voy a explicar un poquito más adelante. La agenda es platicadita, entonces no los voy a atiborrar con teoría, no los voy a atiborrar con las hipótesis para hacerlo un poquito más ágil, sabiendo que a lo mejor a los alumnos les interesa la parte más práctica de esto, ¿no? El tema. Sin embargo, sí voy a explicarles un poquito qué es la adopción sustantiva y simbólica. Les voy a explicar también parte de la teoría que usé, se llama teoría de redes, que también puede ser muy interesante para ustedes. Influencia en la adopción y las implicaciones teóricas y prácticas. El contexto lo mencionaba el doctor Francisco. La responsabilidad social empresarial ha sido un tema bastante reciente, pero de alguna forma bastante controversial y un poco de moda en los últimos años para las empresas. ¿Deben o no hacer las empresas labores sociales y ambientales? ¿Están obligadas o no? ¿Es ético o no? Es el debate inicial que se realizó. Ahorita básicamente ya hay un consenso en el que las empresas deben estar involucradas en acciones sociales, en acciones ambientales, porque muchos de los problemas sociales y ambientales se atribuyen a las empresas, entonces hay evidencia de eso. Hay mayores presiones, los grupos de interés cada vez más, hay más presiones para que las empresas se conduzcan de una manera ética, de una manera socialmente responsable. Y han surgido nuevas prácticas a raíz de eso. Entonces la administración, sobre todo, ha tenido que meterse a ver qué efecto tienen las nuevas prácticas de la administración con respecto a la responsabilidad social, y muchos han estudiado el impacto financiero, otros han pocos han estudiado el impacto realmente ecológico y social. Y algunos, por ejemplo, códigos de ética, ISO 14001 es muy utilizado, sobre todo en la industria, ya es un requisito para muchas empresas que participan en ciertas industrias de estar certificados en ISO 14001. Y aquí en México, Empresas Socialmente Responsables es uno de los algunos pocos intentos que se han hecho para que las empresas se certifiquen y alguien les diga, tú o no, tú eres socialmente responsable o tú no eres socialmente responsable. Sin embargo, el debate en el tema, lo interesante para mi particular punto de vista, es si en realidad las empresas son socialmente responsables. No porque tengas una acreditación significa que lo es, o estás exento de que te pueda ocurrir algún suceso. Muy reciente, Volkswagen. ¿Sí saben Volkswagen lo que le ha ocurrido en las últimas semanas, meses? Resulta ser que los descubrieron para efectos de emisión. Entonces ellos tenían prácticas que decían que eran ambientales y que eran, inclusive conforme a la ley, estaban cuidando sus niveles de emisiones de CO2, y resulta ser que no era cierto. Manipularon intencionalmente esas cifras, los descubrieron, y ahora entonces viene un problema para la empresa en reputación, en credibilidad, en impacto financiero. Las acciones de Volkswagen se desplomaron al siguiente día que salió la noticia, el mismo día. Entonces está el ejemplo 1 que les pongo de Volkswagen y las emisiones. El otro también ocurrió hace un par de años con Walmart aquí en México. Se descubrió que Walmart, que se dice socialmente responsable, ejerció sobornos a entidades federativas, de gobiernos locales inclusive, para tratar de evitarse, por ejemplo, poner una sucursal de Walmart donde a lo mejor no era ecológicamente viable o socialmente
urbanamente preferible, ¿no? Entonces es tratarse de brincar las reglas para un beneficio económico. Entonces aquí el debate está en que por un lado las empresas son presionadas para la responsabilidad social y por otro lado las empresas están presionadas para generar utilidades. Y al final del día, muchas veces el mercado no solamente premia que sea socialmente responsable, lo primero que te premia a los administradores, por ejemplo, los administradores son presionados para las utilidades. Entonces hay un poco el debate. Entonces hay un tema en la literatura que se llama adopción simbólica y sustantiva. Me voy muy rápido en esto. La adopción substantiva se define como un interés real en los beneficios técnicos de la práctica. Entonces, si yo adopto calidad total es porque yo estoy interesado en mejorar mis prácticas de producción y quiero mantener un estándar. En cambio, una adopción simbólica es yo adopto la práctica, es decir, yo me certifico en ISO 14001, yo me certifico como una empresa socialmente responsable, pero hay un interés superficial en el tema. Y las presiones existen. Adopto no porque quiera yo adoptar, sino más bien porque se me presionan las otras empresas o mis consumidores o mis proveedores para que yo sea socialmente responsable. Entonces, hay mucha literatura en esto. Mucho empieza con Meyer y Rowan en el 77. Hay evidencia empírica de esta diferencia, en inglés se llama decoupling, que hay un desapego entre lo que la empresa dice y lo que la empresa hace. Y ejemplos en la práctica, un poco los que les acabo de mencionar. Algo que es poco utilizado en la administración y creo que es un área potencialmente atractiva es teoría de redes. Cuando yo primero escuché teoría de redes, yo pensé redes, porque de hecho se llama redes sociales traducida al español. Yo dije es Twitter y Facebook. No necesariamente. Twitter y Facebook pueden utilizarse bajo esta teoría, es una herramienta de análisis para analizar ciertos resultados. Esto es como gráficamente se vería una red. De hecho, esta es la red del año 2011 de las empresas que cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores. Hay muy pocos datos. De hecho, solamente me encontré con un análisis de un investigador español que hizo empresas en México, por ejemplo. Entonces, se tuvo que construir esta base de datos desde cero. Entonces, esta es la de 2011. Y básicamente lo que ustedes pueden ver es actores que son cada una de estas empresas. Por ejemplo, aquí está Herdes, aquí está Gigante, aquí está Walmart, aquí está Ceramic, aquí está Bolsa, Banco Bilbao Vizcaya, Scotiabank. Entonces, como pueden ver, se puede graficar las conexiones que hay entre las empresas. Esto es real. Cada rayita es cuando una persona coincide en el consejo directivo de otra. Entonces yo usé algo así, y esto por ejemplo es un análisis a detalle. Por ejemplo, esta es la red de Gruma. Gruma, estos son los contactos particulares que tiene Gruma como empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana. Tienes contactos con Cemex, tienes contacto con Vitro, por ejemplo con la misma Bolsa de Valores, Grupo Financiero Inter. Esta herramienta nos ayuda a analizar la parte sociológica de las empresas, la parte de la comunicación, influencia, poder. Entonces, en general, mi intención era medir la influencia en la adopción de prácticas. ¿Cuáles son los mecanismos de red? Fue una de mis preguntas de investigación. Yo encontré los dos más importantes mecanismos son contacto directo y equivalencia. Entonces, en sociología hay muchas explicaciones de contacto directo. Si yo soy amigo de una persona que fuma, ¿cuál es mi probabilidad de que yo fume? Si yo soy amigo de una persona que escucha música rock, ¿cuál es mi probabilidad de que yo escuche música rock, me interese por el mismo género? Es una homofilia en áreas como sociología. Y esos conceptos se han importado a la administración y de alguna forma esos son los dos mecanismos más importantes. ¿Cómo distinguir entre simbólico y sustantivo? Entonces acudí, ya teniendo la lista de las empresas, acudí a gobierno, por un lado, pedí las multas ambientales de Profepa, las multas laborales de Junta de Conciliación y Arbitraje de todas estas empresas que cotizaron en la bolsa en X años. Aparte, me fui a sus reportes anuales, porque estas empresas están obligadas a proporcionar información porque cotizan en bolsa, y de ahí saqué qué tanta equidad de género tenían en su consejo y qué tantos consejeros independientes. Entonces son prácticas sociales, ambientales que ellos deberían de estar cumpliendo. Entonces lo que yo argumento aquí es que las empresas que han adoptado deberían tener menos multas.
las empresas que han adoptado deberían de tener más equidad de género. Las empresas que han adoptado prácticas de responsabilidad social deberían demostrarlo en sus resultados. Utilicé una metodología cuantitativa, UCINET, que es para redes, está acá R Siena, que sobre todo R Siena es lo más reciente en redes longitudinales para poder analizar, y tuve una muestra de 11 años, 2001 a 2011, construidas con base en la información de las empresas. ¿Qué es equivalencia estructural? Esto es una simplificación de una red. Entonces imagínense que estas fueron 4 personas, y yo lo que esperaría con una equivalencia estructural es que esta persona de aquí y esta persona de aquí se imiten en el tiempo 2. Eso es lo que yo esperaba ver. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Ellas no tienen, estas personas no tienen contacto, en este caso empresas, no tienen contacto entre sí. Si se fijan, no hay una rayita entre esta de arriba y esta de abajo. Pero son estructuralmente equivalentes porque exactamente tienen las mismas conexiones. Están conectadas con este actor de aquí y con este actor. Esto se llama un contacto indirecto, ¿sí? Es como el amigo de mi amigo, algo así. Y entonces yo esperaba ver que una adopción sustantiva se iba a dar en el tiempo 2 a través de un contacto indirecto. En cambio, tradicionalmente contacto directo se mide literalmente por el contacto directo que se tiene en las empresas. Entonces, por ejemplo, aquí yo esperaba ver que en tiempo 1 se adopta simbólica, iba a adoptar de forma simbólica el contacto directo. Entonces, de alguna forma es como ligué los mecanismos de contagio con el tipo de adopción. Esto ya es un poco de los resultados que les puedo mostrar. Esta es la parte cualitativa, estas son las redes. Primero, a ver si alcanzan a ver, aquí ven este verde, ¿lo ven? Sí. En el 2001, cuando inició la práctica, solamente una empresa había adoptado la práctica del empresa socialmente responsable. Y la pinto de verde porque es una adopción sustantiva. Es decir, ese año la empresa Walmart no tuvo menos multas, tuvo menos multas ambientales, multas laborales, mayor equidad de género, etc. Las 4 dimensiones que les explicaba hasta ahora. Esto es 2006. No les muestro todos los años para hacerlo un poquito más ágil. Esto es 2006. Si se fijan, hay muchos más adoptantes, hay muchos más verdes y rojos que si se alcanzan a ver aquí, son estos de aquí. Entonces, por ejemplo, Walmart, interesantemente, empezó como sustantiva y en 2006 ya estaba roja. Quiere decir que en 2006 tenía más multas, tenía más multas laborales, multas ambientales, etc. Y esta es la última de mi muestra, que es 2011. Más empresas adoptaron. Si se pueden ver de alguna forma, los rojos están más centralizados. Esto se le llama centralidad, esto se le llama periferia. Entonces las empresas que están periféricas a veces tienen un comportamiento distinto a las empresas centrales. Eso es lo interesante a veces aquí. Estas son las que cotizaron pero no tienen conexiones. Estas que están aquí separadas no tuvieron conexiones con ninguna otra empresa en ese año, ¿sí? Y por ejemplo aquí hay una tríada: Electra, Azteca, Cel, pertenecientes al mismo, exactamente, mismo. Entonces, este es un ejemplo, una Ego Network, que es, por ejemplo, aquí es de Bimbo. Bimbo estaba conectada con estas empresas y estos de quién estaban rodeadas, digámoslo así. Entonces, si se fijan, la red de Bimbo era bastante roja. Otras empresas simbólicas estaban junto a la red o pertenecían a la red de Bimbo. Había 2 sustantivas. Y las grises son las que en ese año todavía no adoptaban. Por ejemplo, Alfa todavía en el 2011 no adoptaba. Entonces, esto lo podemos ver cualitativamente. Por ejemplo, aquí está Cemex. Cemex, que es roja, que es simbólica, está rodeada de más verdes, si se fijan. Está TCC, está Axtel, está Gruma. Entonces, eso es la forma cualitativa de verlo. Sin embargo, cuantitativamente no sabemos cuál es la relación entre una variable y otra. Utilicé varios modelos. El primero fue para equivalencia estructural. Utilicé una regresión logística multinomial. Luego utilicé para contacto directo, utilicé R Siena, que se llama análisis longitudinal de redes. Y en las últimas hipótesis utilicé una regresión panel logística. Estas son terminologías de estadística. Ojalá que si alguien tiene interés lo podemos discutir más a detalle, pero esta es la parte cuantitativa de mis resultados. ¿Qué nos dicen esos resultados? Muy rápido. La equivalencia estructural, ¿se acuerdan? No tener contacto directo. Eso
es más significativo estadísticamente para lo simbólico. Entonces la equivalencia estructural está más asociada con la adopción simbólica. Entonces yo tener a alguien estructuralmente equivalente simbólico aumenta la proporción de que yo lo sea. Se encontró para sustantivo, pero solamente en un año. Y algo interesante también, que en México, como se habrán escuchado, muchos conglomerados pertenecen a la misma familia. Azcárraga, los Slim, todos estos tienen varias empresas en sus conglomerados, y entonces eso me genera también una variable de interés aquí. Y resultó también para simbólico. Es decir, pertenecer al mismo grupo familiar me incrementa la probabilidad de que yo sea simbólica, más que sustantivo. En la dinámica de la red hay ciertos resultados relacionados con contacto directo, pero no necesariamente en el sentido que yo lo esperaba, no a través del interlock. Lo que sí es interesante y lo que sí obtuve resultados atractivos fue en esto. Esto lo que significa es que la empresa tiende a hacer un contacto con una empresa sustantiva. Es decir, si yo no tengo contacto, un consejero en otra empresa, tiendo a hacerlo con aquellas que han adoptado de forma sustantiva. Entonces eso puede ser muy atractivo para las empresas. Sobre todo, y esa tendencia existe en el segundo periodo, porque yo dividí aquí en temprano y tardío, 2001 a 2006, en 2007 a 2011 hay un efecto, es donde está el efecto mayor. Y ya por último, lo que encontré aquí fue que la equivalencia estructural generalmente trabaja en etapas tempranas y el contacto directo trabaja generalmente en etapas tardías. Es decir, cuando yo tengo mayores contactos, es decir, la empresa está más rodeada de empresas que han adoptado, aumenta mi probabilidad de adopción. Muy bien, ya después de aburrirlos con la parte matemática y estadística, un poquito, ¿qué significa todo esto? Significa que la equivalencia, en términos de redes, la equivalencia estructural es un mecanismo de contagio más importante que el contacto directo. Uno pensaría que el contacto directo, y es muy real, en sociología el contacto directo es, yo me parezco a mis amigos, me empiezo a vestir como mis amigos, empiezo a tener comportamientos similares con aquellos que me junto. Lo que no habíamos mostrado en la administración es un poquito qué ocurre con las empresas, cuáles son los mecanismos que influyen unas en otras. La teoría económica generalmente, con todo respeto para los economistas, es un poco individual, es decir, las empresas toman decisiones racionales basadas en ser influencia, ceteris paribus. En cambio, la sociología nos da herramientas para un poquito ir más allá y que no necesariamente siempre es verdad. La otra hallazgo importante en mi punto de vista es esto: las empresas tienden a crear lazos con aquellas empresas que han sido sustantivas en su adopción. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiero adquirir el conocimiento de esa otra empresa. ¿Cómo sé que es sustantiva? Porque estas personas tienen conocimiento de lo que pasa adentro, porque en el consejo directivo se toman decisiones con respecto a responsabilidad social. Para triangular hice entrevistas, porque mucha gente cuando yo exponía esto en otras partes me decían, a ver, ¿y cómo estoy seguro que las empresas hablan entre sí de temas de responsabilidad social? Entonces lo que hice, y obviamente en la literatura hay evidencia, pero para el contexto mexicano hay muy poco. Entonces lo que hice fue, a ver, pues me conseguí algunos consejeros directivos que estaban en varias empresas y les pregunté, ¿qué hace usted como rol en su rol de directivo? Toca temas de responsabilidad social, difunde temas de responsabilidad social entre las empresas. Y la mayoría fue positiva, y entonces eso me permitió poder darle mayor robustez a los hallazgos. Y bueno, lo último es que la equivalencia estructural influye más en etapas tempranas, mientras el contacto directo influye más en las etapas tardías. Entonces, ¿qué podemos utilizar esto como implicaciones? Pues influencia. Las empresas influyen entre sí para la adopción de prácticas, especialmente en este caso las de responsabilidad social. Y hay una nueva dimensión entonces de la responsabilidad social. Porque ¿qué pasa si yo soy Volkswagen, me digo socialmente responsable? Empiezo a hacer prácticas que no son responsables, me descubre qué impacto tiene sobre los demás. Eso cuando me descubrieron, cuánto tiempo ya tenía Volkswagen haciendo lo que estaba haciendo. Y otras empresas, por tener contacto interno, es decir, entre sus consejos, se daban cuenta que estaban manipulando las cifras y empezaron a hacer lo mismo. Empezaron a también decir, bueno, yo estoy gastando en tecnología para reducir emisiones y me doy cuenta que Volkswagen, siendo Volkswagen, lo está haciendo, pues entonces ¿por qué no lo hago yo? Y me ahorro costos. Y entonces el mercado me va a premiar de mejor manera.
Y entonces empezamos a hablar de que hay una doble cara en la responsabilidad social cuando se descubre que una empresa se decía socialmente responsable y al final no lo era del todo. Esto no quiere decir que todas las empresas sean malas o sean hipócritas en su interés de ser socialmente responsable, pero hay evidencia cada vez mayor que sí hay este fenómeno que se está presentando. Este es uno de los primeros estudios en México en redes, es uno de los primeros estudios en México sobre adopción de prácticas, difusión de prácticas, y bueno, parte de lo que he hecho es esto. Hay muchas implicaciones que podríamos hacer para efectos de nuevas materias, nuevos contenidos, otros proyectos de investigación que se deriven de esto, utilizando, no necesariamente pueden ser empresas, por ejemplo el marketing utiliza muchas redes para individuos. Entonces, ¿cómo yo estar asociado a una marca, por ejemplo? Si en un grupo de amigos se introduce una marca, si un usuario uno de los amigos empieza una marca, ¿qué influencia tiene sobre los demás? Entonces, esa influencia, por ejemplo, se puede medir en marketing, para marketing. Entonces, la teoría de redes es muy utilizable en muchos aspectos. Básicamente es... ¿cuánto me llevé? ¿20? Básicamente es lo que les quería platicar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza, o sugerencia para futuras investigaciones. Muy amables. Sí. Son conceptos nuevos. Ajá. Eso no era. No conocíamos el tema. Claro. Que estaba trabajando, ¿no? Pero es un tema que me parece súper interesante a la mayoría de los maestros que están aquí, que de alguna manera pueden estar vinculados o no, ¿no? Claro. Pero hay algunos conceptos que como primera vez oímos, claro, no fue el trabajo sí, de aprender, ¿no? ¿Pudieras repetir, por ejemplo, equivalencia estructural? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia de la equivalencia estructural de la equivalencia del contacto directo? De contacto Sí, directo. claro. Aquí están los dos ejemplos que les mencionaba. Esta es una red simplificada. Como ustedes ven, acá, esta es una red más compleja. Aquí vemos los contactos directos, no vemos tanto la equivalencia estructural, entonces es más fácil explicarlo aquí. Entonces, hay 4 actores en una red conectados en esta configuración. Entonces, este es mi año 1, este de aquí, y este es mi año 2. Entonces, la equivalencia estructural significa que yo, a pesar de no tener contacto con esta persona de aquí, por ejemplo, yo soy Arturo, y ustedes Francisco desde este acá, no tenemos contacto directo, pero somos amigos, vamos a ponerlo así, de Nicolás, que está aquí, y de Santos, que está acá. Entonces, a través de Santos y Nico, yo tengo referencias de usted, y usted de mí. Entonces, eso en términos de empresas significa que el contacto directo es cuando tienen una persona en el mismo consejo, y una equivalencia estructural es que hay una similitud en la estructura de la red con respecto a la actor. El problema es que es interesante esto, ¿no? Claro. Porque tú hacías referencia como al contacto directo. Sí. Un ejemplo de contacto directo es la participación al consejo. Es las mismas personas en el consejo directivo. Personas que se repiten. Es que en los interlocks no fue una práctica nueva. No. De los años 50. Exacto. En Estados Unidos, exactamente. Estados Unidos. Exactamente. Yo estuve trabajando por una perspectiva estructuralista, ¿no? La economía. Ajá. Y era una práctica que asumían las grandes empresas para, sobre todo, el capital financiero muy fuerte para poder establecer vínculos entre empresas, entre empresas y formar lo que era un capital, una forma de ramificación, de contactos, ¿no? Claro. Entre las empresas, que a la hora de tomar decisiones, esas tomas de decisiones están de alguna manera vinculadas con lo que en otras empresas también ocurre, ¿no? Claro. Pero aquí ya utiliza este tipo de contacto, este tipo de relación para los propósitos tuyos, ¿no? Pues un propósito de seguir la pista a la responsabilidad social, ¿no? Claro, tiene razón. El interlock en la literatura, por ejemplo en Estados Unidos, se le llama la élite del poder, Misucci, Palmer, toda esta literatura existe en Estados Unidos y era mucho a raíz de que los interlocks nacen mucho porque los bancos estaban interesados en saber qué hacían las empresas y entonces
metían gente a los consejos para escuchar qué decisiones se tomaban, para influir y asesorar. Entonces era toda esta corporativismo capitalista, a lo mejor en ese aspecto, ejemplificado en redes de consejos directivos. ¿Se llama redes? ¿En aquel momento se llamaba redes? Ajá. Entonces, la parte de redes no es muy utilizada en administración, sí lo hay, pero muy poca hay porque es más utilizada en sociología, antropología, pero poco a poco está migrando. Más. Es muy interesante esto. El comentario de la Volkswagen, ¿quién descubre la problemática? ¿La problemática la descubre en la universidad? Sí, porque no le cuadraba. No cuadraba. Y precisamente de ahí se deriva toda la problemática para la Volkswagen. Sí, así. Ahí la importancia de que en cierto momento se estudien las universidades y que haya un reflejo. Claro, nuestra estructura empresarial en México es muy atípica. ¿Por qué? Porque son familias, ¿no? Sí. Se habla de cuántas ven el número de familias que están interrelacionadas entre sí para lograr sus objetivos. Así es. Esa es la problemática de cómo la estructura de proporcionalidad económica en México pues hay una partecita nada más que tiene todo el capital y por eso, el beneficio de esto. Claro que sí, maestro. De hecho, de ahí la intención de meter como variable de control qué empresas pertenecían al mismo grupo familiar o al mismo grupo de negocios. Y de ahí hay una gran rama de futuras investigaciones para empresas familiares públicas. Entonces, la influencia entre los mismos grupos y esos grupos sobre otros. Porque realmente, por ejemplo, Naruto, uno de sus libros de la moralidad de las empresas, refleja que sí es factible reducir la contaminación, por ejemplo, y lograr una rentabilidad que a veces porque perdemos, ¿no? Que sí es factible, obviamente a veces hay un límite, es donde uno se excede. Sí, así es. Y hay un estudio sobre este planteamiento en cuanto hay un escritor que hizo este análisis de las familias políticas. Hay un análisis donde se va a ver los mismos políticos que siguen son los mismos las mismas familias, nada más que cambian las generaciones. Sí, es correcto. Pero entonces es muy interesante esto porque sí puede tener un efecto en la investigación universitaria que refleje ese tipo de situaciones que se pueden dar y que yo insisto que es factible ser productivo e interesar en productivo. Sí, hay mucho debate en la literatura, hay resultados mixtos en realidad. Pero sí, exactamente. Esas teorías que yo uso son un poquito más desde el aspecto no económico. Es decir, las empresas tienden a ser simbólicas porque no alcanzan a lograr este beneficio económico por los costos que generan al principio. El problema con, por ejemplo, sobre todo lo ambiental, es mucho el costo de generar una planta solar o una planta eólica para generar la energía que requiere Cemex, y las empresas a veces no lo hacen por los costos que implica, a pesar de que el ahorro en el largo plazo sería mucho mayor y el beneficio ambiental, etcétera, etcétera. Esa es la problemática. La realidad fina es que el beneficio de forma inmediata. Yo creo que más allá también, porque el mercado se premia. La economía, el mercado capitalista en este sentido, premia eso, premia la rentabilidad de hoy, no la de 10 años. Entonces es ahí un poquito el dilema. Perdón, doctor. Sí, la verdad como investigación es muy novedosa y muy innovadora, pero a mí me queda todavía así, no sé, como futuro día de investigación. Aquí tú hablas de empresas, pero a veces quieres decirle al alumno que la responsabilidad social solamente es el ambiente y que lucha contra el cáncer y lucha contra todas esas cosas. Y eso no es el libro verde lo que promulga, ¿no? El libro verde también promulga que es la dignidad del trabajador, horarios justos, sueldos justos, y creo que esto puede ser una línea futura de investigación. Porque hablamos también de economía, ¿no? El gobierno dice estamos macroeconómicamente estamos bien, sí, pero la gente es la que sufre la economía. Aquí es algo parecido, ¿no? Hay empleos corporativos y tienen muchas alianzas, muchas redes, pero ¿qué pasa con la gente que son las verdaderamente importantes en la organización? Creo que eso puede ser una línea muy importante
investigación? Yo de alguna forma agarro una cajita y eso defino como responsabilidad social y agarro unas variables de la dimensión de responsabilidad social y las meto para evaluar. Por supuesto hay muchas más dimensiones, muchas más formas de subdividir el tema y por ejemplo solamente hacer lo mismo, pero por ejemplo para justicia de salarios. ¿Cómo está distribuida la red? ¿Cómo influye la red de los salarios de CEMEX, si son justos o no, con respecto a las demás empresas que están conectadas con las empresas? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de esta responsabilidad, hacemos ver a la gente y a los alumnos que solamente es que participen en campañas de árboles, lucha contra los enfermos y nada más, ¿no? Así es. Eso es más allá que eso, que plantar bonito. Sí, de nada sirve que vayamos y plantamos un árbol si nuestras fábricas emiten el 10% de lo que ese arbolito nuevo va a poder los empleados transformar. Exactamente. Infames de trabajo, largas horas. Y de ahí los escándalos, de ahí Nike en los 90s con las sweatshops en China, donde hasta que los descubrieron que los chinos tenían muy pobres condiciones de trabajo, y Nike se decía la empresa líder en innovación y esto es lo que se realmente, no solamente plantar arbolitos y... Exactamente. ¿Cuáles fueron las dimensiones que incluiste para lograr la distinción? Utilicé 4, que son multas ambientales de Profepa, multas laborales de Junta de Conciliación y Arbitraje, equidad de género y consejeros independientes. Entonces no son todas, no es perfecta, pero es una ahí entre sociales y ambientales que tuve. Y son 2 externas, son 2 de gobierno, con las limitantes que la información de gobierno, pero realmente mucha gente quedó sorprendida de que me respondieron. Yo utilicé el IFAI para solicitar la información al gobierno federal. Todo el mundo me dijo, híjole, te metiste en un broncón porque no te van a dar información. Solamente, ¿cuál es la del consumidor? Profeco no me dio. Profeco no me respondió, se hicieron un poquito ahí como que no me quisieron legalmente, me contestaron que no estaban en posibilidades de dármela, pero Profepa respondió a Junta de Conciliación y Arbitraje, porque mi otra dimensión que quería incluir era el consumidor, cuántas quejas del consumidor tiene la empresa, que es también otra dimensión que podríamos evaluar. Pero sí, por supuesto, hay muchas más formas de hacerlo y incluirlo y robustecerlo. Así es. Más. Ahora hay un detalle, nosotros hemos visto cómo en los últimos decenios ha ido dándose una mezcla cada vez más entre la clase política y la clase empresarial. Correcto. Es decir, de alguna manera hay una interrelación que viene desde la forma en que manejaban también la política y la empresa en Estados Unidos. Por ejemplo, recuerdo que cuando Robert McNamara era secretario de la Defensa en Estados Unidos, termina el periodo y él estaba como encargado de la General Motors. Claro. Sí. La General Motors surtía de cañones, de una serie de tanques de guerra, etc. Entonces, esa interrelación se ha dado. Aquí en México, por ejemplo, con Carlos Salinas de Gortari, el secretario de Hacienda, después de terminar el periodo, Pedro Aspe ha ido cada vez tomando más, digamos, más campo dentro de la empresa. Sabemos que está bien relacionado con una serie de empresas fuertemente. Ahora, sobre todo con esto de el emprendimiento, el llevar la empresa pequeña a que sea más grande, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno hace este tipo de investigaciones, me da la idea que debe uno llegar con, digamos, con cierto pensamiento de que las cosas no son tan claras como se cree, sino que hay que ir viendo que los gobiernos tienen una relación fuerte con las empresas y entonces finalmente todo lo que viene al exterior como el cuidado ambiental y demás, pues son cosas que relativamente les interesan. Esto muchas veces lo hacen, pero solo cuando ya se ven muy presionados, sobre todo con los organismos del exterior. Exactamente. Es correcto. No era el objetivo de mi tesis, por eso yo tangencialmente en los datos que recogí lo vi.
como consejeros independientes de muchos de los consejos, pues estaban ex secretarios de Hacienda, estaban ex secretarios del Banco de México, estaban ex presidentes del Banco de México, estaban mucha gente de la parte política del país. Entonces, esa es otra línea de investigación, por ejemplo, utilizar también esa dimensión de las funciones políticas. Entonces, por ahí también va interesante ese tema. Gracias. Perdón, Rafa. Está muy interesante. Ya lo había dicho. Pero dos preguntas. ¿Tienes tu información de cuáles son los principales interlocutores o los más importantes aquí en México? Sí, hay nombres para que los chavos no los traigo aquí, pero esto es una simplificación, porque no toda empresa tiene un solo vínculo. Y lo que sí recuerdo es que la mayor persona, una de las mayores personas que tenían contactos con empresas era este señor que acaban de nombrar en el Senado de la República como el de Liverpool, no, el de Palacio de Hierro. Balleres. Sí, Balleres. Sí, Balleres. Él es uno de los, creo que su cuenta de contactos con empresas estaba alrededor de 20, 22, para una red de 170 es bastante alto. Entonces, sí, yo tengo en la parte de la información que recolecté, tengo un ranking ahí de quiénes son las personas que más contactos tienen, que más veces se sientan en otros consejos, ya sea porque son dueños o porque los invitan como consejeros independientes. Sí hay manera de hacerlo. Sí. ¿Y la otra? La otra tiene que ver más con si habría manera de aplicar esto, seguramente la hay, no la voy a identificar, en medianas empresas. Bueno, interesante. Sobre todo porque aquí en México, pues la mediana empresa es una parte importante de todo lo que hay. Sí, la pequeña y la mediana empresa. El problema con este criterio es que no todas entre más chico te vayas a empresa, menos consejo directivo tiene. O es el dueño del consejo directivo. Si tú te vas al acta constitutiva, pues es generalmente el papá, el hermano, el hijo, el padrino. Y no hay mucha manera de identificar, porque la información necesitamos que sea pública, porque fue la manera que yo accedí a esta información. Yo bajé todos los informes anuales de las empresas y de ahí dije, a ver, quiénes son los consejeros y hice todo mi análisis. El problema es la información, acceder a la información y que la empresa generalmente pequeña y mediana no tiene un consejo formal. Entonces, eso sería una limitante para hacerlo así. Puedes hacer las cadenas con proveedores, eso lo puedes hacer. Entonces puedes mapear quiénes son clientes de esa pyme, quiénes son proveedores de esa pyme y hacerlo una especie de cadena de abastecimiento o logística. Eso podrías hacerlo. Es grande porque me vienen todas estas empresas locales que tenemos aquí, en donde familias están implantadas con otras y son empresas muy grandes y deben de tener una red muy interesante. No alcanzamos a nivel individuo se puede hacer. Un estudio muy famoso en redes de los sociólogos es las familias italianas en la Edad Media. Cómo el poder y quién se casaba con quién y cómo esas personas dominaban ciertas regiones. Eso es un tema de análisis de muchos años de la literatura. Habría manera, pero sí, tendríamos que cambiar, ajustar el criterio ahí. Entonces, para como final, como conclusión, claro. ¿En tus conclusiones hay algún resultado de adopción sustantiva o adopción simbólica? ¿Qué es lo que domina en las empresas? Hay más adopción sustantiva que simbólica en general. Sí lo hay. Sin embargo, aparentemente hay más influencia de la simbólica. Entonces, es ahí la problemática, el tener empresas que no están haciendo bien sus cosas de responsabilidad social puede influirte en otras empresas en producción. Pero tiene en cuenta la teoría de redes y utilizaste todos estos mecanismos para llegar ahí, ¿no? Así es. Un poquito de lo que les comentaba es eso. Aparentemente lo simbólico es más contagioso que lo sustantivo, excepto para hacer lazos. Cuando yo quiero hacer un lazo con una empresa, hay una probabilidad mayor de que la haga con una sustantiva que con una simbólica. Ahí gana la sustantiva. Así es. Por favor. Más adelante cuando tenías el primer vendedor de las así en red, que la primera que en el 2001 fue Walmart. Ajá. Como la tenías, bueno, yo escuché en un artículo como México salió socialmente
que la mayoría de las empresas lo adquirieron viendo cómo evolucionaban las empresas, qué beneficios y qué pros y contras que les traían. Entonces, creo que en el 2006 es el próximo punto que sigue. Los productos robots son los que empezaron a tener mayor importancia. Y empezaron a tener mayor importancia, pero sin embargo, ahí que tanto pudo haber influido ver las demás empresas los pros y los contras que trajo a. Bueno, es parte de la lógica detrás. Mucho de la investigación cuantitativa se basa en supuestos. Aquí el supuesto grande es que las empresas, las personas que están en las empresas, en los consejos, se comunican entre sí. Entonces ese es el supuesto que yo de alguna forma triangulé haciendo entrevistas. Entonces sí, la lógica de cómo funcionaría esto es porque yo voy y escucho qué tal le está funcionando a la otra empresa. Y entonces ahí hay un contagio, hay una discusión, hay una influencia para yo decir, esta empresa está haciendo estas cosas. Un benchmarking, que básicamente en administración es un poquito la traducción. Yo veo lo que está haciendo la otra empresa y veo que está funcionando y entonces tiendo a imitarlo, ¿no? Eso, la diferenciación y las estrategias de deporte de alguna forma pudieron aplicarse, pero este es el supuesto detrás. ¿Qué tanto influye? Sí, se supone que esa es la lógica detrás. ¿Cuánto? Apenas hacer un estudio cualitativo para decir, este es el grado con el cual las empresas se comunican e influyen entre sí para efectos de la comunicación entre empresas. Eso podría ser otra derivación de ese estudio. Me queda claro que el tema de responsabilidades sociales es, como dicen los políticos, una tarea pendiente en México. Sí hay muy pocos estudios, sobre todo cuantitativos, basados en fuentes secundarias y no tanto en encuestas y todo este tipo de cosas que a fin de cuentas se va mucho a la percepción. Entonces es lo que me llama la atención de lo que son los indicadores que utilizaste para medir la parte de adopción. Sin embargo, mi pregunta va, aquí estamos viendo cómo es que se realiza la adopción, si es una adopción de las prácticas de responsabilidad social sustantiva o simbólica, pero no hay una, diferenciación entre las diferentes dimensiones de la responsabilidad social, como es la ética, legal, ambiental, discrecional, que pudieran, definir cuál de todas estas 4 grandes dimensiones pueden apoyarse. Aquí yo agarré la cajita, porque yo asumo, porque el proceso que hace la empresa del CEMEFI, que es quien genera el logo de socialmente responsable, evalúa dimensiones. Entonces, en un instrumento que ellos diseñan, no sé, lo he visto, pero tienen estas dimensiones, tienen la dimensión laboral, la social, la ambiental. Entonces, yo asumo que si esa empresa está certificada es porque cumplió, al menos en la forma global, con todos esos criterios y entonces se le da el distintivo. Yo asumo que el distintivo que lo da CEMEFI es porque certifica que esa empresa, al menos en lo general, abarca estas dimensiones. No me fui a distinguir cada una o cuál tiene mayor impacto, que sería muy interesante y era un poco lo que platicábamos. Podríamos hacer esto mismo con solamente una, equidad de género, por ejemplo, o salario justo, o emisiones ambientales, y ahí distinguiríamos exactamente qué dimensión de la responsabilidad social estamos hablando. Pero no, un supuesto en mi investigación es yo agarro el concepto que está acreditado por el CEMEFI y entonces a partir de ahí evalúo la influencia sobre la parte. Entonces los 4 indicadores. Claro, sí. Ahí está. Entonces los 4 indicadores que tenemos como notas ambientales, notas laborales, equidad de género y consejeros independientes son las que me miden la adopción sustantiva y simbólica. Exacto. ¿Y cuáles de estas son las que van para la parte sustantiva? Es decir, yo las 4 juego. Entonces, por ejemplo, si yo tengo pocas multas y mucha equidad de género y muchos consejeros independientes, entonces yo soy más sustantiva en mi adopción. Si yo tengo muchas multas, poca equidad de género, entonces yo hice un ranking, yo hice un index. Me faltó eso. Yo con estas 4 dimensiones hice un index y entonces yo les puse de alguna forma, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Mejores Prácticas tiene que los consejeros independientes sean un 25% en México. En Estados Unidos están como en el 80%, pero en México es un 25%. Entonces yo tomé ese criterio para decir quién es simbólica y quién no.
Por ejemplo, equidad de género pues es 50 y 50, lo ideal. Y entonces fui creando un índice para pintar de colores las hojas. Entonces es más que nada, fueron tratadas en forma dicotómica. Fueron tratadas en forma dicotómica para que y luego creé una escala ordinal del 0 al 4, donde 4 era lo sustantivo y 0 era lo simbólico. Entonces con esa escala ordinal transformé a una multinomial, que eso al final pues, traté de utilizar la escala ordinal, pero el problema es que para análisis ordinal longitudinal no hay. O sea, el comando en Stata está para... Perdón, ya nos metimos en... Pero en un café lo platicamos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces podrías hacer pública ese ranking de quién está más cerca hacia los... Sí, ¿lo podemos hacer? Bajo esos criterios, claro. Así es. Sí, lo podemos. Y está la evolución. Hay gente que empezó sustantiva, se volvió simbólica, hay gente que cambia. Sí, así es. Entonces valdría la pena tomar casos de estudio. Esa sería una siguiente fase. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy interesante la presentación del doctor Briceño. Realmente ha sido muy esclarecedora, un tema que es relativamente bastante nuevo en nuestra facultad, que eres tú quien lo ha abierto. La doctora Yesenia también hizo una tesis doctoral sobre problemas ambientales. Es una línea que en la facultad se ha trabajado muy poco y que pudieran abrir nuevamente y trabajarla más fuertemente. Y que es un tema que tiene una demanda tremenda, ¿no? Claro, sí. Académicos, políticas ambientales, tremendo, ¿no? Sí. Entonces, te felicito. Muchas gracias. Y esto es una experiencia primera que hacemos, ese tipo de práctica de poner los resultados de investigación de doctores de escritura, pero también puede hacer con profesores que han llegado a resultados y de esta forma poder difundirlo entre los maestros y los estudiantes, ¿no? Que estén interesados. Esto es una práctica voluntaria, no estamos obligados a esto de ningún tipo, es una forma de poder potenciar la investigación en la facultad. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias.